ese, yo creo que ese chiste, ¿no? Dice, y no nos hará daño así nada más, así como, dice, así sin café. Así sin café, dice. Entonces, muchas gracias, gracias hermanos, son muy gentiles, gracias de verdad. Hermanos, vamos directo a la enseñanza. Vamos a buscar en sus Biblias Primera de Juan. En lo que lo buscan, permítame presentarme. Mi nombre es José Antonio, ¿verdad? Pero muy conocido como Tony. Estamos ahí en el instituto trabajando. Ahorita estoy como supervisor de varones. Ya cumplí un año de haber graduado y en este año estuve como supervisor de varones. Ahora en este nuevo año o este semestre voy a estar como supervisor de varones, pero al mismo tiempo como maestro de algunas clases ahí. Entonces, ahí sí puedo orar por el instituto, que Dios pueda seguir usando ese lugar para preparar más obreros, personas que puedan prepararse y tener las herramientas, ¿verdad?, para predicar su palabra en otros lugares. Entonces, solamente eso. Y bueno, ahora sí vamos directo, ¿verdad?, a la enseñanza. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Versículo 1 al versículo 6, perdón. Que me voy a poner en silencio mi teléfono, no vaya a ser que vaya a sonar aquí, ¿verdad? Ok. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 6, dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias en esta tarde noche. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar consuelo, podemos encontrar esperanza, podemos encontrar promesas, Señor, que vienen a nuestra vida, a nuestra alma, para reconfortarnos y ayudarnos, para auxiliarnos en tiempo de tentación, en tiempo de pruebas, en tiempo de angustia. Y damos gracias, Señor, porque podemos crecer también espiritualmente a través de su palabra. Pido que esta enseñanza pueda ser de gran bendición a mis hermanos y, Padre, que su palabra pueda entrar en sus corazones y en sus mentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El 2 de noviembre, hermanos, del año 2021, una niña que se llamaba María Dolores Salcedo, no Saucedo, Salcedo, ¿verdad? Porque muchos conocemos a los Saucedo. No, esta niña se llamaba María Dolores Salcedo. Ella tenía 8 años de edad, pero en las noticias, cuando lo anunciaron y dieron esta noticia, era una noticia triste porque había muerto. Ahora, la razón de su muerte era porque ella estaba jugando en la azotea y a un lado básicamente no tenía protección, pero ella, mientras jugaba, ella quería hacer el papel de Superman. Interesantemente, ¿verdad? No tenía el traje, nada de eso, pero ella quería hacer el papel de Superman, intentando volar. Y entonces lo que ella hizo, bueno, yo soy Superman, por lo tanto me voy a aventar, ¿verdad?, de la casa. Entonces cuando ella se avienta, obviamente no podía volar. Y por la gravedad cayó y falleció. Ella tenía 8 años. Eso sucedió en Barcelona, hermanos. Ahora, ¿cuántos niños mueren al año por creerse lo que no son? No es el primer caso, ¿verdad? Yo he escuchado, por ejemplo, yo soy aquí, vengo o sirvo ahí en la iglesia bautista El Faro con el pastor Antonio Castillo. Y yo recuerdo en una ocasión cuando yo fui a dejar a los niños, uno de los niños tiene quebrado un hueso. Entonces yo le pregunté, le dije, oye, ¿por qué te quebraste el hueso? Me dice, es que yo estaba jugando y yo pensé que yo era Hulk. Y le quise pegar a la pared y no tenía la fuerza de Hulk. Y se quebró la mano. Entonces,
muchísimos niños han muerto, han tenido ciertas, en este caso, ¿verdad?, accidentes por creerse, hermanos, lo que no son en realidad. Trasladándolo, ¿verdad?, y meditando un poco en el pasaje, hermanos, ¿cuántas personas mueren a diario creyendo que son salvos y no lo son? Muchas personas, hermanos, mueren diariamente creyendo que son salvos, pero no lo son. Y este pasaje nos va a advertir, pero al mismo tiempo nos va a dar, en este caso, ¿verdad?, un panorama, o examinarnos más bien, cómo nosotros podemos saber si estamos o no estamos en la fe, si estamos o no estamos en Cristo. Yo creo que en algún punto de su vida, ¿verdad?, alguna vez usted tuvo cierta duda en cuanto si era o no era salvo. A mí me pasó varias veces, ¿verdad?, cuando yo llegué a la iglesia y yo creí en Cristo, pero al mismo tiempo volví a pecar y decía, ya perdí la salvación. No estaba preparado, honestamente, no tenía mucho conocimiento. La salvación no se pierde, ¿verdad? Hebreos 7:25 dice que Él salva perpetuamente, de una vez y para siempre. Pero al mismo tiempo podemos caer en otro extremo, ¿verdad?, de pensar que por ser religiosos pensamos que somos salvos, cuando en realidad no. Y muchas personas en algún punto, ¿verdad?, tienden a creer esto, que por venir a la iglesia, por hacer cosas buenas, o inclusive por ayudar a otras personas, decir, esto es una evidencia de la salvación. En algún punto, ¿verdad?, las buenas obras. Pero no confiamos en las buenas obras para ser salvos. Las buenas obras son un resultado de la salvación. Pero note lo que dice el pasaje aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En primer lugar, hermano, me gustaría que pensásemos quién escribió esta carta. Y vaya, tiene su nombre, ¿verdad? Juan. Ahora, cuando nosotros vamos a los evangelios, Juan en ningún momento, ¿verdad?, cuando él creyó en Jesús, cuando Jesús le dijo, sígueme, hermanos, él no empezó su vida cristiana con estas palabras tan suaves, hijitos. En ningún momento, ¿verdad? Se acuerda que en algún punto, ¿verdad?, cuando Jesús iba por las aldeas, sus discípulos iban con él. Juan y su hermano Jacobo, en algún punto le dijeron a Jesús, cuando estas personas querían matar a Jesús, decían ellos, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías hizo y los consuma? Este era Juan el apóstol. Cuando él inició su vida cristiana, o más bien su vida en Cristo, hermanos, obviamente inició en un punto de inmadurez espiritualmente, de inmadurez en cuanto a las escrituras, y poco a poco fue teniendo un crecimiento mientras pasaba tiempo con Jesús. Pero cuando él inició su vida cristiana, él no empezó con estas palabras tan suaves, hijitos, hermanos, amados. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que en algún punto en su vida no tenía esta actitud de amor para con los hermanos, sino que quería mandar fuego del cielo para consumir a los enemigos de Jesús. Pero ahora lo vemos con una edad avanzada, ya casi, ¿verdad?, posiblemente al final, al punto de la muerte. Pero ahora tiene una actitud diferente. Algo cambió en él. ¿Qué es eso que cambió? El Evangelio. El Evangelio transformó su vida de ser una persona iracunda a ser una persona que ame a las personas, especialmente a los creyentes, a los hermanos, y también para con los inconversos, y de la manera en cómo él mostraba su amor, predicando el Evangelio. De esa manera, ¿verdad?, podemos mostrar amor a los inconversos al predicarles el Evangelio. Entonces, el autor, hermanos, aquí ya hay un tiempo, ¿verdad?, determinado, donde ya casi al final de sus días escribe estas palabras, y esto es una evidencia muy clara, hermanos, que no podemos vivir de la misma manera cuando comenzamos la vida cristiana.
debe haber un punto de crecimiento. No solamente nos quedamos estancados ahí, sino debemos crecer espiritualmente y en amor a las personas. Dice el versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, estas palabras dan consuelo a todo cristiano en especialmente, ¿verdad? Porque aún seguimos pecando, aún seguimos cometiendo ciertos errores, o en este caso, en vez de errores, pecado, ¿verdad? Aún seguimos pecando, pero aún en eso, todavía tenemos a una persona que defiende nuestra causa en el cielo, a Jesucristo, el justo, nuestro abogado. Hay una ilustración de esto, ¿verdad? Un predicador pintó este panorama, ¿verdad? Como ilustración. Dice que Satanás se pone al frente de Dios para culpar a los hijos de Dios y sacar enfrente de Dios todo el expediente que los cristianos llegan a cometer. En este caso me voy a poner de ilustración a mí, ¿verdad? Por ejemplo, llega Satanás delante de Dios y le dice a Dios: ¿ya viste lo que hace Tony? Mira lo que ha cometido Tony. ¿No te has dado cuenta que Tony hace esto, piensa esto, hizo esto, cometió tal acto? Y Satanás se presenta delante de Dios acusando a Tony. Pero a un lado de Dios Padre está Cristo, aquel que se levanta, ¿verdad? Y va delante de Dios Padre para defender la causa y decir: ¿ves estas marcas en mis manos? ¿Ves esta marca en mi costado? Yo ya pagué por él. Su pecado ha sido cubierto completamente. Es ahí donde Jesucristo se levanta ante Dios Padre para justificar nuestra causa cuando nosotros vamos y confesamos nuestro pecado. Una cosa es que Dios nos perdone nuestro pecado, pero con la condición, hermanos, que usted vaya y confiese su pecado. Eso es lo que dice 1 Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto no está en Dios, que no puede perdonar pecados. El punto es que muchas de las veces, aún nosotros conociendo que tenemos un abogado en el cielo que puede defender nuestra causa y justificarnos, no vamos a confesar nuestros pecados. Ese es el asunto. Que muchas de las veces, en vez de ir y confesar lo que hicimos, no lo hacemos y nos quedamos con nuestro pecado y no obtenemos el perdón de Dios, a menos que lo confesemos. Versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Uno de los propósitos del por qué Juan escribe esta carta, hermanos, es para ayudar a sus oyentes a que ellos puedan tener la certeza si realmente están en Jesús o no. Y aquí va a dar 2 puntos. En primer lugar, hermanos, ¿cómo usted sabe si usted pertenece a Jesús? Yo sé que hay muchas otras, en este caso, ¿verdad?, características o otros puntos más, ¿verdad?, en las epístolas, como la carta a los Romanos, donde dice que después de haber sido justificados tenemos paz para con Dios. Pero aquí, hermanos, el primer punto es: ¿cómo usted sabe si realmente está en Jesús? En primer lugar es si usted hace lo que Cristo dice. Y en segundo lugar es si usted vive como Cristo quiere. Esos son los 2 puntos más fuertes aquí. Si usted hace lo que Cristo dice y si usted vive como Cristo quiere. Creo que todos entendemos que cuando fuimos reconciliados con Dios, fuimos salvos, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora somos esclavos de la justicia de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos?
que ahora lo que debemos hacer no es nuestra voluntad, pero muchas de las veces hacemos nuestra voluntad cuando pecamos en contra de Dios, sino que debemos hacer la voluntad de Dios mediante nuestra obediencia, hermanos, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Y versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Note lo que dice ahí, si guardamos sus mandamientos. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿qué mandamientos? ¿Qué mandamientos Dios nos ha dado para que los obedezcamos? Conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿A eso se refiere? Sí. También, ¿verdad? También. Pero note lo que dice capítulo 3. Note lo que dice aquí mismo, el capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la otra parte? Y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Por eso dije que los 10 mandamientos son parte, ¿verdad? Ahorita platicaba en el hermano Cruz, ¿verdad? En el tiempo de oración. Y él daba gracias por la iglesia de Cordero de Dios. Porque decía el hermano, vine a encontrar una iglesia donde los hermanos aman a las personas y atienden a las personas. Ese mismo reflejo que está, o más bien esa misma evidencia que el hermano está viendo, todos debiéramos de verlo, ¿verdad? Una iglesia que ame al hermano que tiene al lado, o al frente, o atrás. Un hermano que demuestre verdaderamente su conversión mediante amar a su hermano, no maltratarlo, no humillarlo, no pecar en contra de él, sino amarle. Y el amor, hermanos, se demuestra mediante buenas obras. Mediante buenas obras. Habrá algún hermano posiblemente que tiene alguna necesidad. Y la manera de mostrar su amor, hermanos, es muchas de las veces supliendo esa necesidad. En algunos de los casos, obviamente oramos, ¿verdad? Por los hermanos. Hermano, voy a orar por usted. Pero usted puede ayudarle en su necesidad, pero no lo hace. La pregunta aquí, ¿nuestra fe es una fe viva o es una fe muerta? De acuerdo a lo que dice Santiago. Debe ser una fe viva, hermanos, que si vemos alguna necesidad en algún hermano aquí, debemos mostrar nuestro amor mediante suplir esa necesidad. A veces no necesariamente, hermanos, estamos hablando de manera económica. A veces estamos hablando, por ejemplo, en acompañarle o escucharle. Por ejemplo, ahora que sucedió este accidente que tuvo el hermano Enoch, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? El hermano Enoch. Bueno, el hermano Enoch tuvo su accidente. Nosotros no sabíamos nada de él, nos hablaron al instituto y eran a las 11 de la noche y él no había llegado. Entonces yo reuní a todos los muchachos y les dije, vamos a ir a buscarlo porque él trabajaba allá por el hermano Germán, allá por donde está la presa de agua. Y organicé a todos los muchachos, dije, bueno, si lo asaltaron, le quitaron todo, lo golpearon, posiblemente ha de estar tirado por ahí. Entonces organicé a todos los muchachos, los levanté, porque ellos se deben acostar y dormir a las 10. Entonces ya eran a las 11 y ahí los estoy levantando. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Vamos a ir a buscar al hermano Enoch. Hasta ahorita la hermana Diana ha reportado, no ha llegado. Entonces vamos a ir a buscarlo. No, todos sí. Entonces empezamos a orar por él. Y en eso escuchamos, ¿verdad? Hablar al hermano Marcos. La hermana Diana le había marcado que el hermano Wesley andaba buscando en los hospitales y al parecer encontró a un Enoch. Y dijo el hermano Wesley, creo que es mi Enoch, dice, porque no hay otro nombre, ¿verdad? Enoch Martínez. Entonces ya creo que lo pasó a ver y se dio cuenta que sí era él. Entonces dijo, aquí está en el hospital. ¿A qué voy con esto, hermanos? En medio de una situación, una hermana pasando dificultad porque su esposo había sido accidentado, la pregunta, hermanos, es ¿cuál va a ser nuestra reacción en medio de esa situación para con hermanos, con esas situaciones o con esas dificultades? ¿Verdad?
No importa la hora, ¿verdad? De la noche muchas de las veces, en nuestro caso, ¿verdad? Estábamos dispuestos a ir a buscarle, pero gracias a Dios que ya estaba en el hospital, pero quisimos mostrar nuestro amor a los hermanos yendo a acompañarle al hospital. Obviamente hicimos y recaudamos una ofrenda para ella, los estudiantes y los maestros, pero al mismo tiempo fuimos y la ayudamos en el hospital. Estuvimos un tiempo con ella. Esas obras, hermanos, son una muestra de amar a nuestro hermano. No necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser de manera económica, porque muchas veces pensamos, tienes que pagarle todo. No. Tiene que estar muchas las veces en situaciones como esas. ¿Qué dice el versículo 4? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Creo que todos sabemos aquí, ¿verdad? Posiblemente hay una contradicción entre una persona que dice ser cristiana, pero que sus hechos lo niega. Parece ser como que no se conecta esto, como que no hay una conexión entre sus palabras y sus acciones. Hermanos, cuando nosotros decimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas con las que nos rodeamos, soy cristiano, hermano, usted está poniendo un peso de responsabilidad por ese nombre. Soy cristiano o soy hijo de Dios. Usted está poniendo un peso de responsabilidad en usted de poner en alto ese nombre, hijo de Dios. Porque si usted dice, yo soy hijo de Dios, pero al mismo tiempo se comporta como un no hijo de Dios, las personas lo van a notar y se van a dar cuenta. Y en vez de atraerlos a usted para llevarles a Cristo, lo que van a hacer es rechazarle y decir, pues no quiero nada contigo, ¿verdad? No quiero nada contigo. Creo que todos hemos escuchado alguna vez las palabras, más vale una acción que 1000 palabras. Algo así va el dicho, ¿verdad? No soy muy bueno con los dichos. Hermanos, pero se nos queda muchas de las veces, a nosotros nos ha pasado, se nos queda muchas de las veces en nuestra mente las acciones que las personas hacen con nosotros que las palabras que nos dicen, honestamente. Se nos quedan más las acciones que hacen con nosotros que las palabras que nos dicen. Entonces, hermano, debe entender o debe saber que al momento que usted dice que es cristiano, usted está poniendo un peso de responsabilidad en ese nombre. Dice aquí el versículo, yo le conozco, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Otra palabra para traducir la palabra perfección es madurez. En este verdaderamente el amor de Dios ha madurado. Y es ahí donde le digo, hermanos, que no debemos ser las mismas personas desde que fuimos convertidos hasta los años que llevamos de convertidos el día de hoy. Nuestro amor por Dios debe ir de una manera creciente, al igual que nuestro amor por los hermanos. Yo creo, ¿verdad?, que todos, al menos a mí me pasaba, que había cierto punto donde no toleraba a ciertas personas, donde yo preferiría que mejor guarde silencio en vez de que esté hablando, ¿verdad? Oye, no digas nada. Como que nuestra paciencia para con las personas, como que no era mucho, ¿verdad? Al menos a mí me pasaba. E inclusive hasta con mis familiares. Si va a venir mi tío, que no venga. No. A veces, hermanos, ya siendo creyentes, siendo convertidos, siendo regenerados, a veces solemos tener esas actitudes. Va a venir el hermano en este caso, ¿verdad?, un familiar que no es creyente, pero usted tiene la oportunidad de compartirle el evangelio. Va a venir a la casa y usted, no, que no venga mejor.
nos va a venir a ponernos en problemas, o no lo tolera, ¿verdad? Hermanos, nuestro amor por las personas debe ir en un punto creciente, al mismo tiempo, por amor a las personas inconversas. Y como les mencionaba hace un momento, la mejor manera de usted mostrar su amor a las personas inconversas es dándoles el Evangelio. Dándoles el Evangelio. Eso es lo mejor que usted puede hacer por ellos. Usted puede suplir sus necesidades físicas, pero eso no va a ayudar a su alma. Lo que va a ayudar a su alma, hermanos, es el Evangelio. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha madurado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y llegamos al versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él. Usted va a hacer todo lo que hizo Jesús. Va a ir por las calles, va a agarrar a 12 discípulos y los va a llevar con usted a hacer milagros. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo de manera, o de esa manera, ¿verdad? De esa manera literal. Usted debe hacer lo que hizo Jesús. Váyase al desierto con a 45 grados y ayune 40 días. No está mal, puede hacerlo, ¿verdad? Pero no significa eso. Significa, hermanos, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, Él se sometió su voluntad a la voluntad del Padre. A eso se refiere. Someter nuestra voluntad o doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Claro, podemos imitar su devoción por el Padre. Él se levantaba, dice la Biblia, a muy temprana hora. Todavía estaba oscuro y Él ya se iba a orar. Él tenía amor por los perdidos y Él dijo, yo vengo a buscar. Sí, así dijo, ¿no? Yo vengo a buscar y a sanar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de un médico. Los enfermos tenemos necesidad de un médico. Eso es lo que Él vino. Mostrando su amor y su misericordia a los perdidos mediante compartirles el Evangelio, pero al mismo tiempo podemos ver su devoción por Dios y al someter su voluntad al Padre. Eso es lo que se refiere, hermanos. Doblegar nuestra voluntad y tener una ferviente devoción por Dios, así como Cristo la tuvo. Debemos andar como Él anduvo. Porque si lo tomamos de manera literal, hermanos, entonces usted puede hacer milagros, pero no podemos hacer milagros. Si pudiésemos, ¿verdad? Ya hubiésemos sanado a muchas personas, pero no podemos hacer milagros. Pero sí podemos imitar la vida de Cristo y su devoción por Dios y su sumisión de voluntad al Padre. Eso sí lo podemos hacer con la gracia y la ayuda de Dios. Eso es posible, hermanos, si estamos en Él. Porque si no estamos en Él, nos resultaría difícil. Al mismo tiempo, hermanos, todo esto debe tener una motivación. Y no hay mejor y mayor motivación como la que Cristo tuvo, por amor. Eso es lo que dice Juan 3:16. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Debe haber una motivación en aquella persona que ha sido salva de agradar a Dios y de andar como Jesús anduvo por amor. Porque cuando tenemos amor a Dios, hermanos, no se nos resulta difícil hacer las cosas. Note lo que dice el último pasaje, primera de Juan capítulo 5, versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. Si usted realmente, hermano, quiere agradar a Dios y ser obediente a lo que Él dice, usted tiene que amar a Dios. Usted tiene que amar
a Dios. Y al mismo tiempo, hermanos, cuando usted ame a Dios de manera genuina, usted lo va a demostrar mediante una obediencia total a sus mandamientos. Y no se le va a hacer difícil amar a su hermano. Cuando usted entienda que su amor por Dios puede ser demostrado al mismo tiempo al amar a nuestros hermanos. Porque es incongruente, ¿verdad? ¿Cómo amar al que no vemos, pero no amar al que sí vemos? Como que no es congruente eso. Pero al mismo tiempo, hermanos, nos resulta fácil hacer las cosas que Dios nos pide cuando le amamos. Cuando le amamos. Creo que, ¿verdad? En su mayoría, aquí las personas están casadas. Digo en su mayoría porque Saúl no... ¿Ya te casaste, Saúl? No, ¿verdad? Ni yo tampoco estoy casado, ¿verdad? Pero retorne un poquito el cassette. Cuando usted apenas iniciaba su relación con su esposo o su esposa, y la manera, ¿verdad?, en cómo mostraba su afecto o su amor a su esposo o a su esposa, no importaba, ¿verdad?, si vivía del otro lado del mundo, usted iba a verle, ¿verdad? No importaba lo que costara el platillo, usted se lo pagaba, yo creo, ¿verdad? No importaba, ¿verdad?, lo que, espero, ¿verdad?, solamente estoy dando suposiciones. No importaba, ¿verdad?, la manera, usted lo que tenía que hacer y lo que le costara, usted quería demostrar su afecto a la persona y no importaba, ¿verdad? No dolía, ese es el punto, no dolía gastar, no dolía dar su tiempo, no dolía si usted tenía que caminar varios kilómetros por ir a ver a la persona, porque le amaba. Lo mismo con Dios. Si usted le ama de manera genuina, hermanos, usted no va a poner impedimentos al hacer lo que a Él le agrada. Y no se le va a hacer pesado. No se le va a hacer difícil ni nada complicado. Posiblemente sí va a haber dolor, ¿verdad? Y a lo mejor un ejemplo que se me viene a la mente, hermanos, es Job. ¿Amaba a Dios? Claro, por supuesto. Inclusive no se atrevió a maldecir a Dios como su esposa le incitó. ¿Pasó dolor? Claro, perder a hijos, ¿quién no le va a doler? ¿Verdad? Perder a un ser querido, ¿a quién no le va a doler? Pero su amor fue tan grande, hermanos, que sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios recompensó eso, dándole 10 hijos nuevamente y el doble de lo que tenía. Hay evidencia en la Biblia, hermanos, que nuestro amor a Dios no es en vano. Vamos a orar. Señor, damos gracias por lo bueno que es usted. Gracias por su palabra. Pedimos, Señor, que usted nos siga ayudando en tener un amor creciente por usted. Ayúdenos, por favor, a amar a nuestros hermanos, a ver por ellos, pero al mismo tiempo, Señor, a ser obediente en lo que usted nos diga en su palabra. Ayúdenos a cultivar un verdadero amor por usted, por su palabra, por su persona, lo que es usted. Y tener gratitud, Señor, por la salvación que usted nos ha dado. Damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.